Bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Vamos a iniciar con una noticia que fue de primera plana y es la captura en Michoacán del capo más importante, Servando Gómez, la Tuta, que conste que cuando estábamos discutiendo aquí se nos olvidaba su nombre completo. Todos lo conocemos por la Tuta. Bueno, esta captura llega a culminar la campaña en Michoacán contra el crimen organizado. Es pregunta, no es afirmación. Esta campaña se inició hace pues un buen número de años, en 2006. En diciembre de 2006 la inició el entonces presidente Felipe Calderón. Han pasado tantas cosas en Michoacán, se ha descompuesto tanto la situación ahí, que fue necesario nombrar casi un representante personal del presidente y ver surgir las autodefensas como una casi desesperada reacción de la sociedad michoacana para detener esta degradación de la vida pública en ese estado. Una de las muchas preguntas, a ver si la podemos responder aquí, es la captura de este personaje. ¿Va a significar algo sustantivo en Michoacán o simplemente es un capítulo y se abre otro de todavía el mismo problema de la falta de seguridad, la falta de gobernabilidad y todos los problemas que ustedes conocen? Eso es lo que está sobre la mesa en este momento. Lo que hemos visto a veces en casos semejantes de captura de capos importantes es que la situación sigue porque tiene sus propias causas, es decir, la descomposición de las regiones en donde se dan estos fenómenos son de tal magnitud que el capturar al capo pues, se está cumpliendo con la ley, se está cumpliendo con el deber del Estado de capturar a quien delinque de esa manera, pero no resuelve las situaciones en sí mismas, a veces incluso las complica más, porque se pueden perder ciertos mandos, ciertas jerarquías dentro del propio crimen organizado, y entonces o empiezan pleitos o se recrudecen, o los rivales aprovechan esa situación para tratarles de quitar la plaza, donde ya había, digamos, un monopolio. Entonces, hemos visto que no garantiza. Yo recuerdo, claramente ahí sí se vio cuando Beltrán Leiva fue abatido, que no capturado, en Morelos, es cuando empezó la violencia en Morelos, que no ha terminado todavía. No. Es decir, ahí había un cierto orden mafioso. Los secuestros sí eran viejos, ¿no? Los secuestros, pero pues sí, pero se recrudeció el crimen en general, la delincuencia, lejos de haberse resuelto este problema. Y por otro lado, yo diría que la captura de estos capos no son ejemplares en el sentido de que no desincentivan a otros a continuar en el crimen organizado. Es decir, la idea de la ley es básicamente, en términos generales, es castigar para desincentivar las conductas antisociales. Que la gente sepa, pues si yo hago esto voy a acabar en la cárcel, entonces me refreno, no por cuestiones éticas o por cuestiones, simplemente por conveniencia propia. Pues el atractivo que tiene el crimen organizado en términos económicos es tal que que la aplicación de la ley no inhibe a que sigan involucrándose desde los jóvenes como sicarios, etcétera. Entonces se cumple pues por deber del Estado cuando puede, que no es siempre, pero en realidad no genera un efecto disuasivo en quienes eventualmente tengan pensado entrar en el crimen organizado. A mí me llama la atención dos cosas en esta detención de la Tuta. Primero, el tiempo largo que se tardaron en encontrarlo, porque no solo hubo una intensa participación del ejército desde las épocas de Calderón, como ya recordaba José Antonio, no solo hubo el surgimiento de las autodefensas en un momento dado que iban a defenderse pues, del crimen organizado y particularmente de los caballeros templarios que dirigía la Tuta o que era uno de sus líderes, la Tuta, sino también porque después se nombra a un procónsul, quiero decir, a un representante del gobierno federal, el señor Castillo, que llega y hace toda una batalla y renuncia al año siguiente, durante un año dura su actividad, diciendo que había cambiado completamente el panorama, que la Tuta era una persona que ya estaba muy rebajada en sus posibilidades de actuación, que ya no tenía
manera de seguir actuando y que era un prófugo inerme y totalmente aislado, sin capacidad para continuar al frente del crimen organizado y que no era el principal líder, que era simplemente un vocero, un lidercillo mediático, algo así, dijo, si no lo malinterpreto, el señor Castillo. Ahora, todo esto nos está dando un tiempo muy largo, una inversión de fuerzas muy amplia para venir a encontrar, dice ahora el comisionado de la seguridad, el señor Rubido, que es un trabajo de 6 meses. ¿Cómo que de 6 meses? Pues es un trabajo, estamos hablando de varios años. Bien, pero este trabajo de 6 meses que ya les empezó a dar pistas de dónde estaba, eso es lo que me llama la atención. ¿Cómo no lo detuvieron antes? Porque nunca salió de Michoacán, porque estuvo escondido en una hacienda, en una caverna, después, al final, según parece, muerto de hambre, según ahora han declarado, eso también lo dijo Castillo, ya sin ninguna posibilidad. Y entonces le ocurre celebrar su cumpleaños en Morelia, y bueno, hasta entonces lo pueden detener, pero antes, en los ranchos, en la montaña, en donde estuvo, no pudieron ni las autodefensas, ni Castillo, ni el ejército. Se me hace muy raro, ¿no? Es decir, simplemente lo dejo yo también como interrogante. Y la otra cuestión, bueno, yo creo que con eso es suficiente para empezar. Bueno, yo creo que independientemente de lo que pudiéramos especular sobre el futuro, que eso es al final del día lo más importante, sí tendríamos que reconocer que es un éxito del gobierno haber detenido a la tuta. No hacerlo o regatear ese reconocimiento creo que sería mezquino. Y los propios especialistas en materia de seguridad han señalado que efectivamente, como se ha dicho en la mesa, digamos que la preeminencia de este personaje en la vida de Michoacán venía en decadencia. Pero también hay que decir que es el segundo capo importante que esta administración logra detener. Está el caso primero, por supuesto, el Chapo Guzmán, que fue mítico durante los 2 sexenios panistas, no fue posible detenerlo. Ahora detienen a la tuta, pero sí lo habían detenido en el primer sexenio panista. Bueno, lo detienen, ya estaba. Sí, lo detienen nada más Ya que estaba, y se escapó. lo detiene el gobierno anterior, Así es. y a quien se le escapa Así es. es precisamente a Vicente Fox. Así es, así es. Pero independientemente de la cuestión de los méritos, que yo creo que todos coincidiremos que es una buena noticia que esté detenido, como decía José Antonio, bueno, un criminal que es detenido manda la señal de que eventualmente se le detendrá. Creo que lo importante es lo que señalaba Lorenzo Meyer al inicio. Bueno, ¿qué va a acontecer ahora en Michoacán? Y aquí lo dejaría un poco como reflexión, sobre todo porque viene proceso electoral. ¿Qué impacto tiene este tipo de noticias en la población, sobre todo cuando el gobierno federal ha invertido una buena cantidad de recursos, no solamente este gobierno, los gobiernos anteriores también, para pacificar a Michoacán? Lo que todos esperaríamos es que este tipo de detenciones ayudaran, primero, a que el proceso electoral se dé en mejores condiciones, segundo, que la gente se pueda expresar y ojalá esta pulverización que se da posteriormente a que se detiene un gran capo, pues pueda ser controlada, porque hemos visto que los problemas de narcotráfico son sistémicos, no se resuelven con un solo golpe, pero creo que este golpe va en la dirección correcta. La pulverización, ese es un tema que nos interesa a los mexicanos y a los colombianos en particular. La idea de ir contra los capos viene sobre todo de los norteamericanos, que exigen ese tipo de política. Pero una vez que un cartel pierde a su capo, bueno, si es el caso de Sinaloa y de El Chapo, pues parece que no ha pasado nada. Sigue funcionando la estructura como igual. Pero la otra posibilidad es que se vea lo que decía José Antonio, entonces conflictos internos se pulverice. Entonces saldrán pequeñas organizaciones. Las pequeñas organizaciones no tienen la posibilidad que tienen las grandes de hacer las negociaciones transnacionales, pero sí tienen las armas y tienen la vocación. Entonces lo que puede ocurrir es que ya no sea un problema para el gobierno federal, pero sea un problema para los michoacanos. Espero que no, porque entonces se van a ir más sobre la sociedad en la que están basados, más que hacer las grandes operaciones de marihuana, de cocaína traída de Colombia, del opio. Pueden ir por el secuestro, el asalto, el cobro de piso, eso sí lo pueden hacer. Y lo pueden hacer multitudes. Entonces, la pregunta es, ¿tiene el Estado la capacidad de esta segunda etapa en donde puede ser que para los michoacanos normales, mondos y lirondos, esto sea peor? El Chapo nunca se cebó sobre los sinaloenses. ¿Para qué si no te había necesidad?
Estos a lo mejor sí tienen necesidad. Sí, yo creo que allí hay un asunto muy interesante. Yo en mi primera intervención me refería a la duda que me produce la tardanza en la captura, sin dejar de reconocer que la captura por sí misma tiene un valor positivo, etcétera, y que es valioso. Es valioso en términos docentes, como ya insinuaba José Antonio, es decir, todo el que se mete en esto, tarde o Hay un temprano efecto, va a ¿no? caer. Sí, a mí me preocupa que sea tarde y que no sea temprano. Esa es parte de mi preocupación. Y lo estoy diciendo y tal vez debo explicitarlo, porque esta tardanza implica una cierta complicidad, un cierto acuerdo, un cierto arreglo que hubo entre varias de las fuerzas en escena, que eran muchas y muy poderosas. El ejército, toda la fuerza federal que comandaba Castillo, con todas las organizaciones, las autodefensas, unas mejores y otras peores, pero finalmente tenían armas, tenían información sobre los sitios más escarpados, las sierras de Michoacán, etcétera. ¿Por qué tanta tardanza? Porque hay una serie de intereses que se protegían de alguna manera, o se les daba tiempo para esconderse, o para escapar, o para irse a otras entidades. Este es parte del asunto. Efectivamente, parece que la familia michoacana quedó devastada, surgieron los caballeros templarios como sucedáneos de la familia, ahora los caballeros templarios están devastados. ¿Qué vendrá? Esa es un poco la pregunta. Eso es importante lo que señalas, tocayo, porque efectivamente parte de este proceso de putrefacción de la entidad trajo consigo la captura de la clase política. Y recordamos, claro, y recordamos en primer lugar el michoacanazo y todos los efectos del michoacanazo, y luego tenemos que recordar este proceso que ha llevado... Desde Calderón. Claro, y tenemos que recordar este proceso que ha llevado, entre otras cosas, la caída de un gobernador, el hijo que está en la cárcel, y esta serie de videos, la famosa videoteca de la tuta, que puso sobre la mesa como toda la clase política, o si no todo un porcentaje muy importante, pactaba con él. Lo que yo quisiera ver ahora, yo creo que esto es una preocupación que compartimos los cuatro, es una vez que se han dado algunos avances, ¿cuál es la siguiente ruta? ¿Y qué van a decidir los michoacanos? No solamente el caso de esta elección en Michoacán, sino de su vecino, que es el estado de Guerrero. Yo escuchando a Lorenzo pensaba... Y el Estado de México. Claro. No olvidemos el Estado de México. Digamos la zona, esta zona que comparte. Y yo escuchaba a Lorenzo y pensaba, por ejemplo, el problema en Guerrero, donde pareciera ser que uno de los problemas centrales es la producción de goma de amapola, que como en los Estados Unidos se consume mucha heroína, pues eso trae consecuencias. Creo que es una ecuación compleja la que viene, pero las cosas se están moviendo en una dirección que nos va a tener seguramente analizándolo en las próximas semanas. Pero hay otro punto relacionado con lo que dicen, y sin desconocer que efectivamente el Estado tiene que hacer cumplir la ley, y entonces que es mejor tener capturas que no tener capturas, como los gobiernos panistas, donde no se capturó a nadie, sino que se les escapó el Chapo. Pero la pregunta es, ¿qué efectos reales tiene ya sobre la realidad que se está, sobre el problema que se quiere resolver? Porque si no tiene ningún efecto, pues entonces son triunfos mediáticos, políticos, simbólicos, pero que a final de cuentas no se traducen en resolver el problema que se tiene por delante. Y hay una cuestión que comentamos cuando se capturó al Chapo, es, bueno, el Chapo no opera solo, y la tuta tampoco, sabemos de la videoteca de la tuta, pero no sabemos hasta dónde llegan los vínculos, quiénes colaboraban con él, quiénes fueron corrompidos, y decíamos... Cuando el Chapo, bueno, ahí tienes una caja de información valiosísima que te permita desmantelar las redes de complicidad en los niveles en que se dé a nivel... Claro. Pero no ha pasado nada. Es decir, desde el Chapo, ¿quién ha sido procesado por vínculos o por complicidad cuando ahí se tiene esa información? Y decíamos, pues ahí el gobierno tendrá que ir sacando la información y aplicar las penas correspondientes. Entonces aquí la pregunta es, se tiene capturado al capo, pero no se quiere ir más allá, porque seguramente toca muchísimos niveles de interés del propio Estado o de la administración pública. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la voluntad del gobierno de ir a fondo, a acabar realmente con el problema en lo que hace a las complicidades públicas? Nos tenemos que ir en esta primera parte del programa. Espérenos, no se nos vaya. Los temas dan para mucho. Vamos a tratar ahora un tema que ha venido informándose el fin de semana. Los cambios en el gabinete, que son de la mayor relevancia porque diversos medios, algunos muy notoriamente,
en sus 8 columnas o en sus primeras planas, los escritos y los radiofónicos también de manera muy marcada, han señalado que estos dos cambios obedecen al crecimiento de la fuerza de un factor real de poder, como lo llamara Ferdinand Lassalle, y que a nivel más popular se llaman poderes fácticos, el del casi monopolio televisivo Televisa. Los dos que están siendo propuestos, uno para ser ministro de la Corte y la otra para ser Procuradora General de Justicia con vías a ser Fiscal General de la República, son gente muy cercana al monopolio o a parte del monopolio Televisa, muy marcadamente, porque la señora Arely Gómez es hermana de dos personajes muy importantes, vicepresidentes de Noticias, y Bernardo y Leopoldo Gómez, y por otra parte porque pues tiene una serie de tareas anteriores en las que aparentemente hay indicios de que pudo haber protegido estos intereses en diversas posiciones que ha ocupado. El otro es el hasta hace poco embajador en Londres, Eduardo Medina Mora. Y en Estados Unidos. Sí, antes en Londres y Primero en después Londres y en luego, Estados sí. Unidos, perdón, dos países anglófonos, donde fue embajador. Pero este es un hombre que es socio de Televisa, abiertamente socio de este señor que tiene una vicepresidencia que comercializaba la propaganda política con una empresa aparte, pero siendo él a su vez vicepresidente de Televisa. Se me va el nombre, está muy publicado en la revista Proceso y en otros lados. Y este es socio de él, el señor Eduardo Medina Mora. Entonces ahí estamos en presencia de otra sospecha de que van a tenerse que excusar estos dos, uno como ministro de la Corte, si lo llega a hacer, que todo parece indicar. Bueno, ahí hay dudas. Lo que parece que mañana mismo estará resuelto por 2/3 partes en el Senado es el nombramiento de Arely Gómez. Hay interrogantes por todas estas dudas que han estado surgiendo respecto de Eduardo Medina Mora. Bueno, yo ahondaría en la parte de Arely Gómez. Si hay algo que necesitamos, pero como el desierto necesita el agua, es credibilidad y justicia. Va a estar en el corazón, va a ser. Cuando las cosas empiezan bien, existe la posibilidad de que sigan bien. Cuando las cosas empiezan mal, es casi seguro que van a seguir mal. Entonces, si Arely Gómez va a ser la fiscal por 9 años, es un tiempo interesante. En esto de procurar la justicia, tiene que ser, a mí se me ocurría nada más una figura mítica, tiene que ser Hércules, porque está en los establos del rey que no se han limpiado en siglos aquí, por lo menos en un siglo y medio en México. Entonces tiene que ser una persona que tenga la fuerza por sí misma, que tenga la credibilidad. La autoridad moral, ¿no? Y exactamente, que tenga un bagaje moral enorme. Podrá ser una buena persona, podrá ser una abogada buena, pero aquí necesitábamos a alguien absolutamente notable. No que fuera amigo de Televisa o cercana al presidente o que en su discurso de despedida se despida de todos los senadores que son los que la van a tener que aprobar mañana. Y que eso ya parece, es decir, se cayó desde el principio en la pequeña política cuando necesitábamos la gran política. Procuración de justicia, honestidad y fuerza e independencia aquí para ganar credibilidad. Y así de entrada, pues no parece que va a ser el caso. Yo creo que los mensajes que ha mandado Peña Nieto frente a la crisis, digamos, de credibilidad, algunos dicen crisis política, en fin, digamos, dejémoslo en credibilidad, frente a la cuestión de la corrupción, lo de Ayotzinapa, las Casas Blancas, etcétera, han sido muy, muy pobres, han sido muy tenues, ¿no? Lo de la función pública con alguien muy cercano a Videgaray, que a final de cuentas pues, quita credibilidad en el sentido de que se avance en la investigación a fondo o de que se esté queriendo hacer algo en serio. Yo creo que esto es otro mensaje en ese sentido, es decir, estamos respondiendo, quitamos a Murillo, que ya se desgastó con lo de Ayotzinapa,
cumplió estrictamente lo que tenía que cumplir desde la perspectiva del gobierno, ya queremos dar carpetazo a eso, que quede como verdad histórica, etcétera, y se desgasta y entonces se va. Pero, pues, a quien se propone, yo coincido, ella fue fiscal especial para delitos electorales, donde no figuró nada, porque en realidad esa fiscalía no ha servido para nada. Si todos los que han ocupado esa fiscalía, en realidad se mimetizó con el destino de la Procuraduría. pasó desapercibido, igual que todos, no digo por ella, todos los fiscales que han estado ahí, pues sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque esta fiscalía hasta ahorita no ha servido absolutamente para nada. Ha sido una burla completa. Y lo mencionó también en los gobiernos del PAN, que es cuando ahí también, que es cuando estuvo Arely Gómez en la fiscalía con Calderón. Y yo creo que efectivamente para el tamaño del reto que se quiere y para lo importante que es la exigencia ahorita de combate a la corrupción y la importancia de la ley anticorrupción y de esta nueva fiscalía, coincido en que se requería una persona con otro perfil muy distinto. Bueno, evidentemente los nombramientos que hace el presidente siempre son sujetos a controversia y particularmente tanto de los medios de comunicación como de la oposición que tienen ahí en muchas ocasiones objetivos diferentes. Yo quisiera en el caso particular de estos dos nombramientos decir que la Constitución establece mecanismos específicos donde se tiene que construir por lo menos 2/3 partes para el proceso de aceptación de estos dos cargos. Y me iría un poquito más hacia atrás, me referiría particularmente al tema del Pacto por México, tan criticado por algunos, tan reconocido por otros, donde, por ejemplo, en el caso particular de Arely Gómez, que ha sido senadora de la República, ya han mencionado algunos cargos como el de FEPADE, pero también tuvo un largo paso por la Corte, donde trabajó de manera muy cercana con algún presidente de la Corte, fue incluso oficial mayor de este espacio. Bueno, en el caso concreto de ella, sus colegas, los que son senadores y senadoras, conocen su trabajo, y yo quisiera destacar algo del trabajo de Arely, independientemente de la controversia que se genera por sus vínculos de carácter familiar, que es el reconocimiento que le han hecho varias organizaciones sociales, ONGs particularmente, por su trabajo en el tema de transparencia. Creo que en los próximos días vamos a ver esta votación. Yo coincidiría con la mesa en que se ve venir que el Senado de la República, particularmente los senadores del PRI y del PAN, van a acompañar esta postulación. En el caso de Eduardo Medina Mora es un caso también interesante donde puede verse que el presidente lo que está buscando es que la coalición de intereses que está representada en el Senado de la República pueda de alguna manera apoyar esta postulación. Y quiero decir ya de antemano que el PRD, por ejemplo, ha anunciado que no va a acompañar en el caso particular de Medina Mora, porque se está decantando más por su agenda de servicios en materia de derechos humanos. Lo que sí es un hecho en esta democracia, como en cualquier otra, es que los candidatos que son propuestos a este tipo de ratificaciones tienen que pasar por un proceso que normalmente es muy rudo, muy crudo en materia de la crítica, pero la responsabilidad finalmente, si ustedes quieren procesal, en torno a aceptar o no estas propuestas recae nuevamente en el Senado. Solo mencionaría el caso de la función pública porque me parece interesante decir que con la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, el próximo secretario de la función pública, no el que ya fue nombrado, sino el nuevo, sí tendrá que pasar por este proceso de revisión. Lo que deja evidente esta situación es que el presidente, creo que con este origen pactista que tuvo hace ya más de 2 años, tendrá que seguir recurriendo a la alianza que tiene con el Partido Acción Nacional por encima, digamos, de los conflictos electorales que estamos viviendo en esta temporada, porque es con el PAN con quien puede construir estas 2/3 partes y está por verse qué reacción se tiene. Lo que sí es un hecho, y con esto quisiera concluir, es algo que mencionó el senador Alejandro Encinas, que me parece que es interesante. El senador Encinas, sin descalificar a Arely Gómez porque la conoce, porque han trabajado juntos en esta reforma, dijo, bueno, cuando exista un caso concreto, pues tendrá que hablar de este tema. Y esto tiene que ver finalmente con el asunto del conflicto de intereses que se supone se está ya reglamentando de manera más intensa en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Yo quisiera, pues no agarrar el rábano por las hojas, pero sí regresar a un punto que creo planteaba bien Lorenzo, en el sentido de que el tamaño del problema que representa la solución con estos nombramientos, o parte de la solución, se ve muy escaso, es decir, se ve muy pobre, muy raquítica la fuerza moral que tienen estos dos personajes para poder lidiar
con estos problemas. Yo entiendo perfectamente el asunto del Pacto por México y de cómo el presidente tiene que seguir una línea con sus lealtades, pero también tengo la duda, y que eso lo veremos muy pronto, de que el embajador o exembajador Medina Mora va a dividir al PAN en su votación. Eso es probable. Esto es lo más probable, según hemos estado Como se oyendo viene dibujando, declaraciones. Sí, sí, por supuesto, la va a apoyar Gil, que es el presidente de la Comisión de Justicia, la van a apoyar pues un buen número de los calderonistas, digamos así, pero los que se han separado o dividido, es decir, los no calderonistas, que son minoría, podrían afectar los 2/3, es decir, que se consigan los 2/3 y que o se devuelva la terna, como se ha hecho en ocasiones anteriores, o se nombre muy forzadamente a Medina Mora. Eso va a ser muy interesante. Eso va a ser Coincides, interesante. Tocayo, porque te va Sí. a demostrar cómo está Pero la yo creo correlación que en el el Senado, ¿no? tamaño del problema que representa un procurador nuevo que va a hacer camino a la fiscalía, como ya decíamos, y el otro que es el de entrar a ser ministro de la Suprema Corte, pues es demasiado débil para el tamaño de los problemas que estamos enfrentando. Antes de que nos vayamos, es que da un poco de risa, para no decir, dan ganas de llorar. El hecho de que estemos hablando de Medina Mora, pero sí, son 3, y se supone que el Congreso los va a examinar y los va a Los tiene que decidir, pero evaluar. ya sabemos que no. Sí, sabemos que en ese sentido el Congreso no vale. Ya sabemos que es Medina Mora. Estamos sabiendo de antemano quién va a ser, quién es el bueno. Y los otros 2 parecieran estar ahí. Ni siquiera nos acordamos de sus nombres. A lo mejor tú sí, pero el normal el común y corriente, no. Entonces aquí los dados están más cargados que si hubieran sido hechos con plomo. Aunque también lo que pasa es que es la propuesta del presidente, es la propuesta específica de Peña Nieto, y también ha surgido un poco el debate en el sentido de decir, pues su trayectoria no corresponde con la de ser ministro de la Suprema Corte. Se podrá ver qué tan eficaz fue o no, que hay muchas dudas al respecto, en las tareas que ha tenido durante los gobiernos panistas, pero en realidad decir, bueno, su trayectoria no tiene nada que ver con la que coincidiría de que culminara como ministro de la Corte. Eso es parte también, digamos, del debate. En el CISEN y en la Procuraduría fue muy deficiente, pero nos tenemos que ir. Vámonos a otro bloque. No nos deje. Bueno, pues tenemos que continuar esta semana hablando de un tema que ya habíamos tallado la semana anterior, que es esta crisis que el Instituto Nacional Electoral ha venido viviendo. Han pasado cosas nuevas que creo que tendríamos que incorporar al análisis, particularmente Alfredo Cristalinas renunció finalmente, creo que como producto de esta presión que se había ejercido sobre su persona y sobre su trabajo. A la unidad de fiscalización. Así es, renunció a la unidad de fiscalización y también sucedieron varias cosas interesantes. La Comisión de Quejas y Denuncias del propio instituto tomó una serie de medidas que pareciera ser van poniendo al Partido Verde más en la ruta de las sanciones, también algún tipo de resoluciones de la sala especializada, cuestiones muy técnicas, pero que al final del día lo que nos ponen sobre la mesa es que esta presión que ejercieron los 7 partidos políticos tuvo un efecto. Ese efecto, el primero, es esta renuncia del titular, la designación de Eduardo Gursa, que es el nuevo titular de la unidad de fiscalización, y por lo menos al día de hoy podemos decir que ya de estos 7 partidos rebeldes, 4 partidos regresan a la mesa del Consejo General. Volvería a señalar el papel estratégico del Partido Acción Nacional, que regresa a la mesa. Finalmente su representante señala que sería irresponsable mantener esta mora en la presencia del Partido Acción Nacional en el propio Consejo General del INE. Y en las próximas semanas se habla ya, y lo quisiera dejar como una hipótesis de trabajo, sobre una multa ya más sustantiva, particularmente por este no cumplimiento de una serie de resoluciones que se dieron particularmente en los INE Minutos. Yo creo que el INE va lentamente saliendo del laberinto en el que lo metieron y se metió, y bueno, sería interesante escuchar en la mesa cómo se va viendo desde fuera. Sin embargo, lo que dicen los partidos quejosos es ya la ventaja que se le dio al Verde, o que se tomó el Verde, puede ser decisiva, en el sentido de que esos 11 puntos que le reflejan las encuestas
pues es difícil que regresen a sus 5, 6, 7% que normalmente tiene el Verde, que de todas maneras es mucho, porque generalmente hace siempre una publicidad muy eficaz. Pero si esto sumado a lo que puede obtener el PRI, de acuerdo con las propias encuestas, con su voto duro, etcétera, pues igual y ya decidió la mayoría de la Cámara Baja, o es muy cercano a la mayoría de la Cámara Baja, y en ese sentido, pues yo lo que digo es que el Verde dio un madruguete, una especie de blitzkrieg, que cuando los demás andaban en preparativos y todo, se metió pasándose por encima a las autoridades electorales, a las leyes, a lo que sea, ya le vendrán multas que le van a salir baratas. Esos millones de multa que les puedan poner, como se dice, lo que se puede comprar en política con dinero sale barato. Será muy poquito en comparación con los beneficios políticos, financieros que tendrá después con el apoyo del gobierno. Entonces, lo sorprendió a los partidos y los partidos de pronto dicen, oye, pues como que ya nos ganaron, como que en la federal, no las demás, las otras están pendientes. Como que esto ya es irreversible, esta ventaja, y ahorita podrán poner todos los cotos y todas las limitaciones, pero ya nos dieron el madruguete el Partido Verde y esto ya se convirtió en algo que podría ser irreversible. Palo dado, ni Dios lo quita, Así ¿no? es. Entonces, yo creo que estamos en esa coyuntura. Alguien dice, bueno, con esto es posible que el INE recobre su legitimidad. Yo no lo creo. Igualmente, el palo se le dio también al INE. También al INE. El Verde le dio un palo a los otros partidos. Le dio también un palo al INE. Y no creo que le haya importado un pepino. Ya no recobra el instituto. En esta elección, por lo menos. Pues en esa, y de por sí ya la traía Sí. difícil porque cargaba con el desprestigio del IFE. Entonces, estas dos cosas juntas, ¿qué podría haber sido una medida realmente seria, dura? Sacar de la jugada al Partido Verde. No ponerle una multita o multota, como dices, da lo mismo, les va a salir barato. Es quitarlo del juego. Eso sí sería un elemento muy, muy didáctico, ¿no? Tú decías que que la justicia tiene que ser didáctica. No es para castigar tanto al malvado que ya hizo algo, sino para que no se haga en el futuro. Bueno, para que no se haga esto en el futuro, habría que darle no multas, sino un golpe en serio. Usted violó la ley y la violó a ojos vista, no cumplió, entonces se le quita del juego. Ahí sí, a ver qué cara pondría. Pero como no lo van a hacer, yo estoy de acuerdo contigo, les va a salir barato. Puede ser que esa hubiera sido una buena salida. Lo que pasa es que creo que, me parece, recordando ahora muy remotamente la ley, que no tiene una causal para quitarle el registro, que sería la salida. Es decir, no tiene un fundamento y lo ganaría otra vez el Verde. Entonces, lo que le queda es tomar una serie de medidas. La salida de cristalinas, por un lado. Por otro lado, la baja de los anuncios que tenían en distintos medios, incluidas las salas de cines a las cuales les van a poner una multa de varios millones a Cinépolis y a Cinemex por los anuncios que estuvo publicando en favor del Partido Verde. Y la otra cuestión es un desprestigio fuerte que el Partido Verde. Yo aquí me voy a ver optimista en relación con ustedes, porque yo creo que faltan 3 meses, no creo, estoy seguro. Para la elección faltan 3 meses. En 3 meses pueden cambiar muchas cosas y no ser irreversible. Ahí es donde está mi optimismo, José Antonio, lo que ya ganó el Verde. Porque si se exhiben en forma amplia, como van a exhibirse algunas de las trapacerías en las que ha incurrido el Verde por 10 años o más de 10 años, sí, puede ser que llegue a la opinión pública una idea de desautorizar al partido y de reducirle su intención de voto, que ahora andan en 10 o 11%, y que la bajen al 4 o 5%, donde todavía permanecerán algunos votantes ingenuos que piensan que el Partido Verde es un verdadero partido ecologista que está promoviendo cosas positivas para el conjunto de la gente. Pero en cuanto esto empiece a tener algún efecto, yo creo que viene para abajo la intención de voto. Pero en fin, esa es una idea. Digamos que estamos en el terreno de las hipótesis y yo quisiera decir algo que me parece importante. Yo coincido con mi tocayo en una cuestión. Es muy temprano para poder determinar qué va a pasar. Pareciera que estas campañas, como están diseñadas en la ley, son campañas que resultan muy anticlimáticas. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo este periodo
esotérico, le llamaría yo, que se llama intercampañas, donde los partidos políticos ya eligieron, ya estamos en intercampañas. Es un periodo extraño donde ya están electos los candidatos, pero no pueden exigir el voto, no pueden hacer propuestas. Yo decía el otro día en tono de broma que habría que mandarlos a un retiro de candidatos donde pudieran estar un poco reflexionando sobre su vida y sobre su futuro. Ese es un primer elemento. Segundo, efectivamente, yo no creo que haya condiciones todavía legales, se los digo como exconsejero, para buscar lo que sería la cancelación del registro. Pero también otra cuestión que es interesante. Si ustedes revisan este tema de los cineminutos y otros elementos de propuesta que ha hecho el Partido Verde, hay cineminutos también de otros partidos políticos. Hay también, yo he visto los spots donde el PRD y otros partidos hablan de estos logros de gobierno. Por una razón que al final de la noche, me dijeron que no dijera tanto al final del día, al final de la noche, creo que es interesante. Sí, además porque este programa pasa a las 10 de la noche. Aunque ya casi es el fin del día. Pero básicamente lo que decían es, la ley está hecha de tal manera, tan mal hecha, que los ciudadanos reciben una información tan fragmentada, tan espotizada, tan mal conducida, Dilatada. que quien vota por un partido, por otro, lo hace casi en base a intuiciones. Yo lo que diría en este caso es que los ciudadanos son los que tienen que decidir. Decidirán algunos a lo mejor que no pertenecen al Círculo Rojo, ven en el Partido Verde algunas cuestiones que les son positivas. Sé que en el Círculo Rojo el Partido Verde nomás no navega, pero ellos no trabajan para el Círculo Rojo, ellos trabajan para el Círculo Verde. Y la campaña que vendrá hacia adelante, yo coincido también con mi tocayo, creo que lo que viene es la guerra sucia entre los partidos y vamos a ver esto cómo cala, cómo se condensa en la mente de los votantes. Es cierto que es muy temprano, desde luego. Yo creo de todas maneras que este golpe que dio el Verde es muy, muy fuerte, porque además el electorado del Verde está muy desinformado en general, ¿sí? Es decir, no saber quién es el Partido Verde es porque realmente casi no te asomas ni siquiera a la política. Con tantito que sepas de la política sabes lo que es y lo que ha sido el Verde. Y ellos se van sobre segmentos muy desinformados y quién sabe si les alcance la campaña negativa para informarles lo que realmente es el Partido Verde. Lo cual no exime a los demás partidos de que incurren también en muchísimos trampas y todo. Es decir, no es porque el Verde sea el único que incurre en ese tipo de cosas. Pero, y por otro lado, el regreso de los partidos, que es parcial. El PAN regresa de los más importantes, el PRD y Morena se quedan todavía fuera del Consejo General, pero el PAN llega con una actitud de decir, es que regresamos condicionadamente a que el Consejo General se comporte de manera imparcial, equitativa. Es decir, bueno, pero si ustedes, lo que decíamos la semana pasada, ustedes aceptaron la fórmula de las cuotas y luego se extrañan de que las cuotas se comporten como cuotas partidistas. Algún dirigente panista me decía, es que meten soldados. Pues claro, pues esa es la lógica que ustedes aprobaron. Si ustedes no meten soldados, los que están mal son ustedes. Porque evidentemente al aceptar la fórmula de cuotas, pues los partidos mandan a sus cuotas, es decir, que se comportan como tales. Entonces, esperar que de aquí a la elección de pronto ya se vuelva a la imparcialidad, pueden presionar y pueden tomar ciertas medidas correctivas. Pero, que son de carácter táctico, ¿no? Me lleva a pensar tanto lo que pasó con el Verde como lo que pasa con el Consejo General, que vamos a tener una reforma electoral antes del 2018. Otra. Después de cada elección siempre hay una. Ya es por lo menos es una después de cada proceso. Normalmente es una por sexenio. Normalmente es después de la presidencial. Después de las intermedias también. A mí me parece que en esta ocasión, antes del 18, va a haber otra reforma electoral. ¿Qué con Salinas no hubo varias? Sí, ahí con sí. Salinas hubo Hubo varias. 3 con Salinas. Ya había una fábrica de reformas. Me da una reforma hoy y me guarda la siguiente para mañana. Lo que ya no tocamos aquí porque ya no da tiempo es el tema de que esto aboga a la abstención o al voto nulo, porque no se le cree a los partidos ya nada, porque al propio instituto tampoco se le cree. Entonces, esta otra parte quizá la tengamos que ver en otra ocasión, pero es importantísima. Sí, yo nada más quisiera agregar que ha habido varias intermedias que generan una reforma electoral. No todas. La mayor parte de las reformas vienen después de la presidencia. Eso, ¿eh? Sí, o sea, sí es cierto, porque hemos tenido muchísimas reformas. Con Salinas tuvimos 3. Sí. Lo que pasa es que hace mucho que no teníamos tanta frecuencia de reformas.
Y en todo caso eran después ahora de la viene presidencial. ahora viene una, Ahora parece viene todo otra, indica. otra. Incluso los creadores de esta reforma señalaron que un poco ponerla en la intermedia tenía como propósito probarla. Claro. Yo coincido con la mesa, pareciera ser que vamos a ir en la ruta de una nueva reforma. Bueno, el tiempo cruel nos obliga a irnos a un corte. Por favor, síganos acompañando después de este. Está bien. Bueno, y la semana pasada, como todo el mundo esperaba, Marcelo Ebrard renunció al PRD, que en realidad muchos dicen el PRD ya lo había dejado. Aquí simplemente se formaliza esa separación. Ya había prácticamente una distancia insalvable. Se formaliza con la renuncia de Marcelo. Y lo que sí se esperaba es que si Morena no recibía a Marcelo, y dado el método que ha utilizado Morena de pues, la tómbola esta, ¿no? El azar, la ensaculación, Marcelo no es requerido por Morena para ser diputado, pues el Movimiento Ciudadano, que ha estado recogiendo las obras de otros partidos, digamos, para poder alcanzar lo que ahora se le ve un poco más complicado a ese partido, que es pues, mantener el registro con un 3% de votación. ¿Por qué? Porque se supone que Morena va a jalar votos de los que fueron sus aliados. Desde luego una parte al PRD, que le va a quitar, que ya le está quitando, pero también al Partido del Trabajo y al Movimiento Ciudadano seguramente, porque muchos de los votos que tenían esos partidos era por la alianza que tenía con López Obrador directamente. Ahora probablemente va a ser a la inversa. Entonces está en duda el que se mantenga el 3% de votación en esos dos partidos. Se mantenga si nunca lo han tenido. El 3%. Se logre, se alcance. Se alcanza el 3%. Subió el umbral del 2 al 3. Es cierto, que mantengan el registro, que ahora Eso es. exige el 3%, Eso es. antes era Bueno, 2%, y en esa medida, bueno, pues entonces quizá Marcelo, si logran el registro Movimiento Ciudadano, pues será el coordinador de la bancada. Ya no creo que tenga mucho más futuro político, una candidatura presidencial seria, yo creo que ya se le acabó. Su oportunidad fue en el 12, no la quiso pelear, a veces estas oportunidades se dan una sola vez, pero por lo menos seguiría vivo dentro del Congreso. Si no se logra el registro, entonces se acabó la carrera de Marcelo, que yo sí quiero decir, sería lo que se merece políticamente después de lo que dejó, del tiradero que dejó en la Ciudad de México con lo del metro. Podrá no tener responsabilidad legal, no lo sé. Pero política. Pero políticamente, por supuesto que sí. Tú no puedes descuidar una obra de esa magnitud, siendo tú el jefe de gobierno capitalino, y luego pues no pasó nada. Hay una responsabilidad política. Tal vez no tendrá la capacidad legal el Estado para castigarlo penalmente o administrativamente, en fin, con alguna causal que le pueda probar legalmente. Pero efectivamente coincido contigo en que la responsabilidad política ahí está. Yo creo que, parafraseando a don Carlos, el que nació el 5 de mayo, don Carlos Marx, que hablaba de que algo se iba al basurero de la historia, aquí yo estoy viendo claramente una ruta, a lo mejor me equivoco, porque normalmente me equivoco. Eso no es nada nuevo, ¿verdad? Pero no me equivoqué cuando pensé que Marcelo iba a dejar el PRD y que Bejarano se iba a mantener en el PRD. ¿Lo dijiste? Y dije que no iría a Morena Marcelo, sino que iría a Movimiento Ciudadano, según mi cálculo. Así que ahí sí no, fue una de las 1000 que, que no he fallado. Bueno, he fallado en 1000 y atiné en una. Pero va a ir al basurero de la historia, de la política mexicana, y este es un basurero más grande que la Santa Cruz Meyelhualco, que es el basurero que está aquí a la salida de Puebla, ¿no? Y donde las pestilencias son generadas para muchos kilómetros a la redonda. Ahí parece que se está yendo, porque se está yendo a un partido que es un basurero, como tú sugerías. Yo lo estoy afirmando, porque está recogiendo basura o personas fracasadas o personas que han tenido muy poco éxito político y que tienen ya muy poco capital político en diversos estados y provenientes de diversos partidos, del PRI, del PAN, del PRD también notablemente. Entonces, ahí se está yendo. Yo veo muy difícil, porque nunca lo ha tenido, si le ha costado trabajo llegar al 2%, llegar al 3% con todas estas figuras que les han un capital positivo y algunas deudas muy fuertes, un déficit muy fuerte. Estas figuras tienen un déficit muy fuerte. Pareciera que se está yendo al basurero de la política. Ahora, para ser un poquito más suave que ustedes, pero coincidiendo en lo general, podemos decir que es un cementerio también
para no decir basurero, podemos decir que el Movimiento Ciudadano se ha transformado en una suerte de cementerio. ¿Por qué? Porque vean los perfiles de las personas que han venido llegando. El caso particular de las listas que se presentan ahora, donde Marcelo ocupa el número 1, porque seguramente será una bancada más o menos pequeña, si es que lograra, si lograra el 3%. el 3%, pues lo acompaña Espino, lo acompañan otros exdirigentes de partidos que, digamos, tienen como característica común el ser tránsfugas de diferentes movimientos políticos. El caso de Marcelo Ebrard, hay que recordarlo, pues está su paso por el salinismo. Fue secretario general del PRI, después fue diputado del Partido Verde, eso se olvida, fue diputado presidente del PRI en el Partido DF. Verde, fue presidente del PRI en el DF, y creo que lo que al final le da el por el tiro de Verde. gracia, así es, le da el tiro de gracia y es donde creo que con mucha inteligencia Morena decide decir aquí no recibimos cascajo, es... No lo acepta porque creo que los pasivos que Marcelo le va a traer al Movimiento Ciudadano son inmensamente mayores a los posibles beneficios. Por una razón, Marcelo Ebrard no logró construir una tribu suficientemente fuerte en el que fue en algún momento su partido, que fue el Partido de la Revolución Democrática, y ahora que se va, si uno revisa su discurso, pues lo que él pone sobre la mesa es que la única oposición verdadera ahora resulta que es el Movimiento Ciudadano. Yo creo que ahí Morena tomó una decisión adecuada, porque Morena sí epitomiza digamos, el rostro de una oposición más dura, más antisistémica, y Marcelo no tenía lugar ahí. Falta todavía por ver, y esa es la cuestión que yo dejo sobre la mesa como un cuestionamiento, como una duda que no soy tan bueno para hacer pronósticos como mi tocayo, No, yo sí, yo soy pésimo. pero sí diría que yo creo que la cuestión de la acción penal y del tema de la línea 12, de la línea dorada, queda todavía sobre la mesa, a pesar de que él dice que no está adquiriendo este cargo por cuestiones de fuero. Sí, dijo que no adquiría el Porque- cargo por eso y que no lo necesitaba. Y que formalmente va a poner en un documento que renuncia de antemano al fuero. Aquí una de las cosas que está a discusión es el destino de esos pequeños partidos. En otras partes son importantes, son interesantísimos en algunas coyunturas, pero aquí los partidos pequeñitos no han jugado ningún papel particularmente positivo. Estos partidos, ¿quién hizo los partidos chiquitos? Fue el propio PRI, allá cuando hacía un partido, paraestatales. el partido auténtico de El la PPS. Revolución Mexicana, esos partidos completamente Desprestigiado. fuera de la realidad. El PANAL es otro, los chiquititos. ¿A qué vienen? Es incongruente en esta realidad. En otras puede ser que tengan un papel bien importante, pero aquí más bien parecen ser distractores para la izquierda o para la derecha. Normalmente eran hechos para que la izquierda perdiera votos. Esa era la idea, incluyendo al verde en su origen. Pero ahora, ¿para qué sirven? Yo me quedo con una gran interrogación. Sí, no, pues le sirven mucho a ellos. Bueno, Y sí. a sus dirigentes y a sus dueños les sirve Porque muchísimo. son un pingüe negocio, ¿no? Para la ciudadanía probablemente no sirva más que como distractores, efectivamente, ¿no? De votos. Y el verde le va a servir mucho al PRI, como ya lo habíamos señalado, quizá para recuperar los escaños que va a perder por otro lado, que está perdiendo el PRI. Pero responden a los intereses de los propios partidos o de sus dueños, no a los de la ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía va y vota por ellos y ni modo, les da el registro a veces y ahí se quedan. Pero efectivamente el futuro de los pequeños partidos pues está muy incierto. En esta ocasión varios creo que van a perder el registro. No sabemos si Movimiento Ciudadano. En algún momento tuvieron su papel también algunos que sí eran auténticos. Estaba el Partido Mexicano de los Trabajadores, de donde luego se vinculó con la izquierda. El Partido Sí, que fue el origen Comunista, del PRD, que ¿no? fue el origen después del PRD. Ahorita la cosa es más bien el que va en sentido contrario para la izquierda, la ruptura de la izquierda con Morena, que desde luego está disputando Morena y está buscando tener más votos que el PRD para ser el eje de la izquierda, para tener el liderazgo de la izquierda, cosa que todavía no sabemos si va a ocurrir. Están muy cerca en las encuestas, pero todavía Morena un poquito abajo del PRD. Pero ahí la fractura ya no fue un movimiento desde arriba, la fractura de la izquierda, sino que fue una implosión desde adentro. Pero vendrá una purga, no sé si coincidan conmigo. Pareciera ser de que este sistema que tenemos ahora de 10 partidos políticos se va a reducir, según mi óptica, 5 o 6. a 5 o 6, Sí. donde habrá un bloque muy, digamos, cercano al PRI, que es PRI Verde Panal.
el Partido Acción Nacional, que se queda todavía como un partido, digamos, solitario, y Morena, que le va a disputar al PRD en este pelotón de tres, donde está con el Verde, Morena y el PRD, que yo creo que Morena va a tener un crecimiento importante, va a ser quizá la cuarta o fuerza política o quinta, eso es lo que se está disputando. Y el caso Movimiento Ciudadano, hay una larga tradición de recibir estos, particularmente expriistas. Fue muy fuerte en Veracruz, ustedes recordarán, con Dante Delgado en aquella elección. Entonces, bueno, pues ahí queda para ver qué sucede en el futuro. Sí, pero ha habido varias entidades en las que el Movimiento Ciudadano y otros partidos de este tipo recogen personas de una calaña bastante dudosa, ¿no? Bueno, o claramente negativa. Es decir, está Espino y está... Es Elizondo, que ese más o menos no tuvo una trayectoria tan mala Sí, en Nuevo León. Y que tiene alguna posibilidad de competir Y que tiene alguna electoralmente. Sí. posibilidad. Pero en fin, se nos ha terminado el tiempo. Les agradecemos habernos acompañado y los esperamos la próxima semana aquí en Primer Plano.